Bien, amigos, continuamos con este tema y ahí está referido el siguiente enlace en vivo a los pormenores, a lo que ocurrió en este accidente. Es que alrededor de esta tragedia, pues hay muchas dudas, ¿no? Y sobre cómo actuaron algunas instituciones y algunas autoridades. Por eso Karina Reinafarge se ha trasladado hasta las instalaciones del SAMU, para que nos aclaren por qué los heridos de este accidente fueron llevados hasta el Hospital Loaiza, ¿no? Estando en San Isidro, en una zona donde hay muchas clínicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el traslado está tan lejos habiendo otros hospitales u otras clínicas quizás más cerca? Karina, vamos a trasladar esta pregunta al invitado que te acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Muy buenas noches, Alicia. ¿Qué tal, Fernando? Efectivamente, nos acompaña el doctor Carlos Malpica, pero antes quisiera hacer la aclaración de que se trata únicamente del caso de Joseph Guajuayo, que es a quien trasladaron específicamente al Hospital Loaiza, porque como bien se sabe, lamentablemente, Cristian Buitrón falleció en el lugar y el joven que se encuentra aún herido fue trasladado a la clínica El Golf, si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Y es la pregunta que se hacen nuestros compañeros en estudios, que se han hecho los padres de Joseph, ¿no? Y que al igual que muchas personas nos la hacemos nosotros, ¿por qué razón, no, se le traslada a él al Hospital Loaiza? Ok. Bueno, el lamentable accidente ocurre a las 8 de la mañana, hora punta, avenida Javier Prado, cuadra 9. Nosotros coincidentemente, exactamente al frente tenemos una base del SAMU, ahí opera nuestra maestranza, y tenemos una unidad que está ahí 24 horas. Entonces el estruendo del accidente genera que el personal de la ambulancia salga hacia la puerta y lógicamente vea la escena. Lo que han hecho es cruzar la Javier Prado y han llegado en 22 segundos. O sea, a las 8 de la mañana, 0 minutos 22 segundos, ya tenían asistencia. Entonces lo que ve nuestra doctora Córdoba, son 6 heridos. Hace la evaluación, hace un triaje y encuentra que uno ha fallecido, Joshua, sería Joseph, sería el segundo grave crítico, y habían 4 pacientes más, 2 con contusiones que requerían igual valoración, placas radiográficas, etcétera. Una señora prácticamente ilesa, con contusiones muy mínimas. Que es el caso de Melissa González. Y la conductora del vehículo, ¿no? Que estaba en una crisis de nervios comprensible por lo acontecido. Entonces, había otra persona con ella, otra mujer. La que manejaba el vehículo, o sea, eran los 6. Los dos jóvenes que fallecieron, prioridades 1, hay 2 policontusos, prioridades 2, y los ilesos en todo caso, que eran las prioridades 3 o 4. ¿no? Entonces, desde las 8:01 hasta las 8:20, digamos, lo que se han dedicado es hacer la estabilización de Joseph. Entonces, lógicamente, es un paciente que estaba en Glasgow 3, en la escala de coma de Glasgow, que es una escala muy utilizada en el prehospitalario. 3 es el mínimo puntaje. ¿Por qué es 3 y no 0? Porque se evalúa ojos, respuesta verbal y motora, y el mínimo puntaje es 1. Entonces, es 1 por cada esfera, 3. Y el máximo puntaje es 15, que es lo que tenemos nosotros. Los traumatismos craneoencefálicos graves, con una puntuación de coma de 3, la mortalidad es sobre el 99%. Había además lesiones mayores. Es un paciente que estaba en choque hipovolémico, estaba perdiendo sangre por varias cavidades, y lo que necesitaba con urgencia era una sala de operaciones y contar con todo un equipo de especialistas para que den el soporte. Ahora, el Loaiza les parece lejos, pero el tiempo real que está registrado son 10 minutos. O sea, en 10 minutos se hizo el traslado de la 9 de Javier Prado hasta el Hospital Loaiza. Ahora, ¿por qué no se trasladó a otra clínica o a una clínica? Porque la oferta de servicios en las clínicas es variable, y entenderán que no puedo contar, o sea, no se cuenta usualmente en tiempo real con un neurocirujano, anestesiólogo, sala de operaciones disponible, un cirujano de tórax, 2 cirujanos de abdomen y todo el soporte con banco de sangre. Entonces, por ese motivo... O sea, y eso es lo que entiendo, se preguntaba en la mañana el papá de Joseph Guajuayo, y es el hecho de que, o sea, digamos, porque estamos hablando de que alrededor de la cuadra 9 Javier Prado están
si no me equivoco, 4 de las clínicas más reconocidas de nuestro país, sobre todo en nuestra capital. Entonces, esas clínicas no cuentan con una atención adecuada por si hay un accidente de ese calibre. O sea, explíquenos, por favor, porque eso es... Yo soy, digamos, el televidente y hago la pregunta porque es lo que me puedo estar preguntando. Acá es un tema de certezas. O sea, yo no puedo, si tengo un paciente crítico en ese estado, yo tengo que ir a donde sé que tengo el recurso. O sea, no puedo tener la duda si es que tiene o no tiene, le falta o no le falta. Y es más, si lo que estamos... ¿No se tiene mapeado eso? ¿El SAMU no ha mapeado eso? A ver, hay un sistema de coordinación que es a través del teléfono. Entonces, imagínense el tiempo que demora ubicar el número telefónico, llamar a la emergencia, si me contesta la emergencia, me contesta la admisión, le pasa al médico de guardia, le presenta el caso al médico de guardia y el médico de guardia me diga sí, tráelo o no tráelo. Pasaron 4 o 5 minutos. Y si repito eso en 4 o 5 clínicas, pasaron 20 minutos. Entonces, en este caso lo que se ha tratado es de beneficiar al paciente. ¿Dónde encuentro yo y tengo certeza que tengo las especialidades y el soporte para un paciente de esta gravedad? Son los hospitales nacionales tipo 3. Uno de ellos es el Hospital Loaiza. Ahora, en cuanto a tiempos, 10 minutos es un tiempo razonable para el traslado de un paciente crítico. Entiendo que Joseph en estos 10 minutos llega con vida. Sí. Los que han estado en la ambulancia es el médico y el enfermero en la parte de atrás y el piloto conduciendo. ¿De dónde salió la versión que el paciente falleció en una ambulancia? No hay manera porque los únicos que han estado son ellos. Han llegado al Hospital Loaiza a las 8:30 y cuando lógicamente se baja el paciente, de ahí hay que bajar la camilla, bajar los equipos y hay que rodar hasta la sala de shock trauma. O sea, son unos metros. Igual, la camilla no puede entrar corriendo, imagínense que el paciente se caiga. Entonces, teniendo los cuidados y haciendo el avance, porque más el paciente estaba intubado y se le ha colocado, se ha estado ventilando manualmente, hasta que llega a shock trauma, en esos 2-3 minutos del traslado, la transferencia de shock trauma, es donde este paciente ha hecho lo que se llama actividad eléctrica sin pulso. O sea, tiene latido, pero ya no hay pulso. Entonces llega al Hospital Loaiza, a criterio del médico lo evalúa y dice, falleció. Ese es lo... Ahora, otra pregunta, ¿no? Que es natural. Por ejemplo, doctor, ¿qué pasa si lo llevaban a una clínica, le daban las primeras atenciones, buscaban una suerte de estabilización y luego se trasladaba al Hospital Loaiza? Porque si han llegado a Loaiza en 10 minutos, ¿no se podía llegar a la clínica en 2 o 3? Mire, el tema de la estabilización es un proceso que va a demorar varios minutos. Y una vez que un paciente ya llegó a un establecimiento, para hacer la recoordinación y transferirlo, pueden pasar más de 1 hora. O sea, no es un proceso inmediato. Si iba a la clínica que sea, lo que iba a implicar es que ese paciente inmediatamente tenga que entrar a sala de operaciones. Entonces, si no tengo la certeza de que eso va a ser posible, lo que tengo que trabajar nosotros es con tiempos y la certeza de que voy a ofertar lo mejor posible. En la evaluación de hospitales a nivel nacional, el Hospital Loaiza ha terminado en el 2.º puesto este año. Entonces, no, y no dudamos sobre todo de la calidad de los médicos del Hospital Loaiza. Hablamos de un tema de distancia. Y es lo mismo que pasa con los padres de Joseph. Y mi pregunta va por ahí también. Entiendo que nosotros los hemos escuchado el día de hoy en el noticiero edición matinal, ¿no? Pero queríamos saber, ¿ustedes han logrado comunicarse con ellos? ¿Ha habido un contacto? ¿Se les ha explicado ya a estas horas de la noche qué sucedió? Mire, lo mismo que estoy explicando ahora, al hacer otra entrevista a otro medio, surgió la posibilidad de la entrevistadora de decir, ¿qué les parece si pueden hablar ustedes con el padre de Joseph? Y lo que hicimos fue eso, nos puso en contacto telefónico, eso no está grabado, lógicamente. Les hemos dado las condolencias a la familia y les hemos dado la explicación, aparentemente estaban varios miembros de la familia, y les hemos dado la explicación de manera muy, muy sencilla, cronológica, de cuáles fueron los hechos, ¿no? Ahora, lamentablemente por la magnitud del accidente y la gravedad de las lesiones, era un paciente que tenía bajas posibilidades. Por eso es que, como hemos mencionado, lo que hemos intentado hacer es lo más difícil. Lo más fácil era una clínica cercana. Y en todo caso transferíamos la responsabilidad de la clínica y salíamos del cuestionamiento. Lo más complicado es ir a un hospital público,
y hacer ese esfuerzo. Acá el reconocimiento pues al piloto y al equipo que han llegado en 10 minutos, ¿no? Que lo tenemos registrado por GPS. Bien, Karina. Ahora, Fernando, Alicia, no sé si ustedes tienen preguntas desde estudio. Bueno, he escuchado yo atentamente las explicaciones del señor Malpica, porque creo yo que en nuestro país todavía existe un poco de desconocimiento de cómo es que están diferenciados los grandes hospitales, ¿no? Sean de salud o sean del ministerio. Hay hospitales de alta complejidad, número 3, para cuando hay un accidente grave, cuando una persona está en riesgo su vida, o para pacientes de riesgo como adultos mayores o bebés. Esos son los hospitales de alta complejidad, a los que no hay que ir cuando pues me corté. Situaciones más manejables. Exacto, ¿no? para eso están los de nivel 2, los hospitales incluso de nivel 2, sí. Y los policlínicos y postas de nivel 1, cuando tengo un catarro, un dolor de garganta o una fiebre. Hay todo un esquema de incluso en atención a las emergencias. Y por eso, Fernando, te digo, ¿no? Que todo esto parte del desconocimiento que tenemos todos en la sociedad, sí, de cómo se han diferenciado los hospitales. Y entiendo entonces, según lo que explicó el señor Malpica, que el estado de salud de Joseph era realmente crítico. Del grado 15, que es como puede ser una persona normal, él tenía solamente el nivel 3. O sea, su estado de salud era grave y había que llevarlo a un lugar... Así implicara el traslado, pues... de alta complejidad, ¿no? A un lugar donde le puedan asegurar que pueden salvarle la vida. Y lamentablemente, y hay que ser claros en ello, no todas las clínicas o las clínicas no tienen estas garantías, ¿no? Cuando un herido va así, en estado crítico, una clínica, ¿qué hacen? Lo trasladan a un hospital. También, ¿no? se ha visto casos. Y lo que explica el señor Malpica es que no había que perder tiempo en un traslado, había que llevarlo de inmediato. Y qué bueno que nos expliquen esto porque la duda estaba, ¿no? Pero hay que escuchar también... Y también el reclamo en redes. Bien, agradecemos a Karina, gracias. Y también al funcionario de SAMU por esta explicación oportuna en estos momentos donde lo que queremos es información. Sí, exacto. Y esto nos sirve, Fernando, para nosotros también aprender en base a la experiencia, ¿no? Cuando tenemos un paciente, una persona realmente grave, se tiene que trasladar a un hospital de alta complejidad. ¿Cuáles son? De repente el señor Malpica nos puede ayudar con eso. Es el Hospital Loaiza, es el Hospital Rebagliati, que es del Seguro Social, está el Hospital Almenara también. ¿Nos escuchamos, Alicia? ¿Nos escuchan? ¿Cuáles son los de alta complejidad? Debemos llevar de alta complejidad, gracias. Claro, para situaciones críticas. En el caso del MINSA, los hospitales nacionales, ¿no? 2 de Mayo, Producto Unánue, Loaiza, Carreón. En el caso de salud no tienen Almenara, Sabogal, Rebagliati. Lo que dicen es cierto, o sea, hay estratificación de los establecimientos. Y por eso es que es más, si los pacientes que en este accidente han tenido lesiones menores y finalmente fueron al hospital, a la clínica El Golf, no tendría sentido sobre esa misma clínica cargar un paciente de esta complejidad. Por eso es que se tomaron destinos diferentes. Es más, a veces hemos tenido problemas con el SOAT, porque a veces como el SOAT va amarrado y va a un establecimiento, todos los pacientes tienen que ir a ese establecimiento. Ahora con el SOAT digital, etcétera, o con la copia o el smartphone que uno toma la foto, puede programar, decir, mando estos pacientes a tal hospital, estos pacientes a tal clínica, de tal manera que no generamos la saturación. Eso es y importante, es un trabajo que hace esta nuestra central de emergencias, ¿no? Perfecto. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias al señor Malpica por la información que ojalá también llegue hacia los familiares de esta víctima, porque en este momento de dolor es comprensible que no hay todavía una capacidad de entender la situación. Es muy doloroso. No hay consuelo para ellos. Dirán, había una clínica más cercana, ahí pudieron trasladar a mi hijo. Sí, lo estaba, pero su hijo estaba tan grave que ahí no iban a poder ayudarlo. Por eso lo llevaron a ese hospital donde pues sí cuentan, ¿no? Con todo el equipo médico y todos los especialistas, Fer, porque a veces en emergencia una clínica tienen que llamar al especialista, se demora. Entonces a veces hay que entender estos detallitos. Para cerrar el tema, quiero comentarles, mostrarles en pantalla, señor director, un comunicado que nos hace llegar la Universidad Nacional